Vamos a continuar con la histología del aparato genital femenino. Vamos a hablar ahora del útero, de sus capas y fundamentalmente vamos a referirnos a los cambios que sufre el endometrio a lo largo del ciclo menstrual. El útero es un órgano pelviano de forma de pera hueca, orientado en sentido vertical, cuya porción superior podemos dividir al útero en 2 tercios superiores y 1 tercio inferior. La parte superior la vamos a denominar cuerpo uterino y va a estar en la parte más elevada porque se eleva por encima del orificio de entrada de las trompas uterinas. Esta parte de acá, en forma curva, la vamos a llamar el fondo uterino. Esto es propiamente el cuerpo y el tercio inferior se denomina cuello uterino. El cuello tiene características histológicas muy diferentes al cuerpo uterino. El útero en su espesor tiene 3 capas que van de adentro hacia afuera, se denominan endometrio, miometrio o capa muscular y perimetrio. El perimetrio está constituido por un tejido, es una serosa, está constituido por tejido compatible con el peritoneo visceral. Si hacemos un corte transversal a nivel del cuerpo uterino, podemos observar que esta es la composición de la pared. Fíjense ustedes, de la parte más interna, aquí tenemos la luz de la cavidad uterina, el endometrio, la capa muscular, el miometrio, que es bastante gruesa, y externamente el perimetrio. ¿Cómo es la vascularización uterina? La irrigación del útero viene fundamentalmente de la arteria uterina. La arteria uterina va a dar unas ramas que se van a introducir a través del perimetrio, del miometrio y van a llegar a la región basal del endometrio. Es importante señalar, antes de seguir, que el endometrio desde el punto de vista funcional se divide en 2 estratos. El estrato basal, que no sufre esfacelación durante la menstruación, y el estrato funcional, que es el que crece y se modifica durante todo el ciclo menstrual y termina por romperse y desprenderse con la menstruación. Volviendo a la irrigación, las arterias uterinas van a dar varias ramas, radiales, luego las ramas arqueadas, y estas ramas arqueadas van a dar origen a lo que se denominan las arterias rectas. Ellas penetran aquí en la base de las glándulas del endometrio y van creciendo junto con el desarrollo del endometrio. A medida que el endometrio se va engrosando, las arterias van a ir enrollándose, dando un aspecto como de tirabuzón, ¿ok? Hasta la superficie del endometrio. Estas arterias se denominan arterias espiraladas por este aspecto sinuoso que tienen. Las arterias espiraladas también se acompañan de vasos venosos. Fíjense ustedes que todas tienen la disposición terminal, son vasos terminales. Si hacemos un corte a este nivel del endometrio, la capa funcional, nosotros vamos a obtener esta imagen que se ve al microscopio. Fíjense como aquí vemos un corte transversal de una glándula endometrial en donde se ve su epitelio de revestimiento y aquí afuera el estroma del endometrio. El estroma del endometrio podemos ver cómo está atravesado por las arterias espirales, que son estas que están acá. El miometrio es la capa muscular del útero. El miometrio es una capa bastante gruesa, caracterizada por 2 capas longitudinales, una interna y una externa, y una capa intermedia, que es la más gruesa de todas, que se denomina estrato vascular. Aquí los haces de las fibras musculares lisas, van a tener una disposición circular o espiral, formando una especie de remolino. Y atravesadas entre ellas van a estar vasos sanguíneos numerosos. Aquí vemos una imagen más ampliada en donde se pueden ver esos vasos sanguíneos atravesando todos estos haces de músculo liso.
Las capas longitudinal, interna y externa se continúan prácticamente de manera imperceptible, de tal manera que el miometrio va a constituir una especie de sinsitio de fibras musculares lisas. Estas fibras musculares son extremadamente sensibles a la acción de las hormonas ováricas y van a responder multiplicándose, es decir, va a haber hipertrofia e hiperplasia de las células miometriales, y esto es un hecho extremadamente evidente en el embarazo, puesto que en el embarazo, por el efecto de la progesterona, la célula muscular lisa del miometrio puede aumentar en su tamaño y en su número mucho. Y esto es como producto del efecto hormonal del embarazo. Vamos a hablar de los cambios que sufre el endometrio a lo largo de este ciclo menstrual. Empezando desde el primer día del ciclo, vamos a empezar con un fenómeno reparativo de ese endometrio que se perdió durante la menstruación. Es decir, hay que reparar toda esa superficie, el epitelio superficial, y comienzan a proliferar desde la base las glándulas. Aquí tenemos, sobre todo, lo que se ve aquí son cortes transversales de las glándulas endometriales. Fíjense ustedes cómo estas glándulas son estructuras rectas, tubulares, sin secreción en su interior y están rodeadas de un estroma sumamente celular, muy compacto. Fíjense cómo se ve esto totalmente homogéneo. Vamos a ver estas dos imágenes de abajo en donde hay mayor aumento. Fíjense ustedes cómo hay actividad mitótica. Esta actividad mitótica en el interior de las glándulas endometriales implica reparación de estas glándulas, o sea, surgimiento de unas glándulas nuevas. Y aquí también actividad mitótica en el estroma. Entonces, hay regeneración de la superficie, crecimiento de las células de las glándulas endometriales y mitosis también a nivel del estroma. A medida que avanzamos, vamos a ver el endometrio proliferativo intermedio. Ya el endometrio proliferativo intermedio se caracteriza porque el estroma no es ya tan compacto como el inicial. Fíjense como aquí las células se ven prácticamente como núcleos desnudos, y además de eso comienza a aparecer un poquito de edema en el estroma. Las glándulas endometriales ya no son rectas, fíjense que ya comienzan a tener cierto grado de volverse ligeramente sinuosas, pero todavía en el interior de estas glándulas no hay ningún tipo de secreción. El epitelio de superficie, que está aquí arriba, es cilíndrico o cúbico alto. Seguimos avanzando en el ciclo menstrual y nos acercamos al endometrio proliferativo tardío, es decir, el que está cercano al momento de la ovulación. ¿Cómo es este endometrio proliferativo tardío? Se caracteriza por tener una superficie ondulada, hay pseudoestratificación de las células de las glándulas, el estroma es denso, las glándulas ya son cada vez más tortuosas, y es la imagen que corresponde al endometrio justo antes de la ovulación. Esto demuestra el efecto de máxima intensidad de la secreción de estrógenos por parte del folículo, que en ese momento debe ser un folículo de Degraaff, un folículo muy avanzado. Esta estructura del endometrio proliferativo tardío puede mantenerse hasta unas 24 horas posteriores a la ovulación. Después de la ovulación, quizás unas 30 horas después de haber ocurrido la ovulación, van a haber cambios significativos en el endometrio. Y pasamos ya a la fase del endometrio secretor temprano, que coincide ya con la primera fase de desarrollo del cuerpo lúteo. Estamos hablando ya del día 15 aproximadamente del ciclo menstrual. ¿Cuáles son las características del endometrio secretor temprano? Ya no hay pseudoestratificación nuclear ni mitosis en las glándulas endometriales. Fíjense ustedes cómo estas glándulas endometriales tienen una característica distintiva de esta fase, y es la vacuolización subnuclear, que da cuenta de estas imágenes blancas. Fíjense cómo aquí en la región basal todas las células que tapizan esta glándula
tienen esta vacuola subnuclear. Aquí está el núcleo y aquí está la región apical de las células. Va a aumentar también la tortuosidad de las glándulas y va a haber ya una cantidad de secreción en el interior de estas glándulas. Fíjense esta estructura rosada, esto ya es secreción. Luego vamos al endometrio secretorio intermedio, que coincide aproximadamente con un día 20 aproximado del ciclo menstrual. Las glándulas son mucho más tortuosas, ya la secreción se hace acidófila, la secreción se incrementa, las arterias espiraladas también se hacen más tortuosas y el edema es más visible, el edema del estroma. Está coincidiendo este endometrio secretorio intermedio con el nivel máximo de secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Llegamos al endometrio secretor tardío, en donde ya las glándulas tienen menor cantidad de secreción, pero tienen un aspecto, fíjense ustedes, como de sierra, de serrucho. Son glándulas de aspecto aserrado. Las arterias espiraladas son sumamente tortuosas y ya no hay casi secreción, fíjense ustedes. Estas arterias espiraladas comienzan a tener periodos de isquemia, es decir, se contraen y se relajan. Cada vez los periodos de contracción son más prolongados. Eso va a traer una isquemia, es decir, una falta de flujo sanguíneo hacia el estroma endometrial, con la consecuencia de desvitalización de este tejido. ¿Okay? Comienza a haber pequeños cambios aquí, disminución del espesor de este tejido y aparece la reacción predesidual, que son células cargadas de glucógeno que están en el estroma. Más adelante, cuando los periodos de isquemia se incrementan durante más tiempo, el tejido comienza a desvitalizarse y aparecen pequeñas hemorragias en el estroma, puesto que los vasos se rompen también. Entonces, fíjense ustedes cómo llegamos al endometrio menstrual. Ocurre ruptura del epitelio superficial porque con la disminución de las concentraciones hormonales existen esos periodos de isquemia prolongados, cada vez más prolongados. Las glándulas empiezan a destruirse, dejan de secretar y comienza a disminuir de manera importante el espesor de ese endometrio. Se va a destruir todo el tejido y va a ocurrir una rotura de los vasos de la capa funcional con la consiguiente desfacelación del endometrio, de la capa funcional del endometrio, que es lo que conocemos como menstruación. Hablemos un poco del cuello uterino. El cuello uterino dijimos que era el tercio inferior del útero. Aquí lo ven en esta pieza entera anatómica. Se caracteriza si hacemos un corte transversal por tener la parte interna, el conducto o canal endocervical tapizado por un epitelio cilíndrico simple y la parte más externa, que es el exocervix, denominado exocervix o región exocervical. Este canal endocervical limita hacia afuera, hacia el exterior, hacia la vagina, con el orificio cervical externo y hacia adentro con la cavidad uterina. Este sería el orificio cervical interno. Aquí tenemos un dibujo que nos ilustra lo que les estoy diciendo. El epitelio del canal endocervical es un epitelio cilíndrico simple y el epitelio de la región exocervical es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Aquí podemos ver la diferencia en las características del epitelio que lo tapiza. Aquí vemos con más aumento, fíjense ustedes, esto corresponde al epitelio plano estratificado del exocervix y esto al endocervix. Fíjense qué diferentes son. Esta es la zona de transición y es la zona donde muchas veces aparecen las lesiones premalignas del cuello uterino. Subyacente a este epitelio vamos a tener una cantidad de tejido conectivo bastante denso y en el espesor de ello también podemos tener glándulas de secreción. La secreción del cuello uterino es fluida en la etapa periovulatoria, dado que es la influencia de los estrógenos sobre estas glándulas del endocervix que producen esa característica de moco cervical que favorece el ascenso de los espermatozoides.